Ingeniero, una pregunta, ¿se graba las clases? Sí, bueno, entonces acá tenemos el esquema general de ese documento. ¿Sí? Entonces la guía para presentar el primer previo. Entonces, Profe, sí señor, cuénteme. ¿está grabando la clase, profe? Sí, bueno, acá tenemos el esquema general de las partes con las que va a constar ese primer previo. Entonces, primero que todo, pues deben identificar el problema, ¿sí? Eh, y después plantear ese título. Entonces, en el documento pues tendríamos un título. Ese título iría en lo que es la portada y la contraportada. Entonces, este iría en la portada y en la contraportada. Luego de esa portada y la contraportada, pues vendría una introducción. ¿Sí? Vendría lo que es el contenido con todos los temas, las páginas numeradas. Como pues en el proceso pues van a tener que consultar información y van a agregar figuras, lista de figuras y por supuesto si hay tablas, lista de tablas. ¿Sí? Todo eso iría en esa parte. Luego vendría lo que es el planteamiento del problema, la justificación, alcances, limitaciones y delimitaciones, objetivos generales, objetivos específicos, el marco referencial, diseño metodológico, cronograma, presupuesto y bibliografía. Entonces, vamos a ver con más detalle cada una de esas partes del documento. Entonces en la portada pues la identificación del anteproyecto. En esa pues primera hoja pues irían los datos básicos, o sea, el título de la propuesta, los nombres de los estudiantes, la universidad, programa académico y año. Luego en la siguiente, en la corta portada, pues iría casi la misma información, pero van algunos detalles más. Bueno, el título de la propuesta es igual que en la portada, los nombres de los estudiantes, si hubo algún tipo de asesor, un codirector y a quién va dirigido, universidad, programa académico, año. Luego de esta hoja pues ahí viene lo que es la tabla de contenidos, la lista de figuras, la lista de tablas. Bueno, el título pues es el nombre del documento, debe ser de impacto, debe tener o comunicar la idea del proyecto en forma clara y delimitada de lo que vamos a hacer. Entonces, ejemplo, diseño de un sistema de adquisición de variables físicas para la medición de la permeabilidad en espumas cerámicas. ¿Sí? Entonces ya el título está dando la idea de que va a haber un sistema de adquisición de variables físicas, de señales, para medición de algunos parámetros.
y en qué se va a medir, en este caso las espumas cerámicas. En la introducción, entonces generalmente es escribir un párrafo donde se muestre la necesidad relacionada con el tema en cuestión, colocando las respectivas referencias en normas IEEE al final de cada idea. En la introducción ustedes generalmente hacen un resumen de lo que trata el proyecto y exponen una pequeña parte de lo que es el problema. Entonces, esas palabras que ustedes dicen deben estar respaldadas por algún documento donde se fije la necesidad del desarrollo del proyecto. También se recomienda escribir algunas generalidades teóricas sobre el tema y mencionar algunos avances. Igualmente también deben colocar referencias. Y por último, es bueno dejar claro el propósito del presente trabajo y dejarlo como un párrafo al final de la introducción. Luego de esa introducción viene el planteamiento del problema, que es el problema de investigación, y es describirlo en forma general. ¿Cuál va a ser el objeto del estudio? ¿Por qué es necesario resolver ese problema para una comunidad, para una empresa, para alguna institución? Y al final de ese problema de investigación se formula una pregunta, la hipótesis. ¿Podrá el sistema de instrumentación de variables físicas medir las características de las espumas cerámicas? Ojo con esa pregunta, debe ser muy bien planteada, porque si la respuesta es sí, no hay necesidad de hacer la investigación. Entonces, ojo al plantear esa pregunta. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Cómo se redacta ese planteamiento del problema? Entonces vamos a empezar desde lo general hasta lo particular. Describimos el problema de forma general y luego vamos avanzando en la descripción hacia el contexto nacional, luego hacia un contexto regional y el más importante, el contexto local. La escogencia de los problemas pues está relacionados con los problemas de nuestra ciudad. Entonces es importante para la selección del tema en el que van a trabajar. Y luego se hace una descripción sustentada de la problemática observada y las posibles consecuencias de seguirse presentando. O sea, si no se realiza el proyecto o el estudio, cuáles serán las posibles consecuencias. Entonces ahí está, digamos, el esquema como ustedes deben comenzar a redactar. Primero hablar el problema desde la parte general, luego ir enfocándola hacia el nacional, al regional y por último hacia el contexto local. Luego de plantear el problema y de la pregunta hipotética, ustedes deben plantear la justificación. Entonces se debe presentar la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país, de la región o de su pertenencia a nivel mundial. Entonces, en esa justificación ustedes deben responder varias preguntas. ¿Por qué es importante realizar esta investigación? ¿Qué pasaría si no hacemos una investigación como esta? ¿Qué cosas lograremos comprender y cambiar con los resultados? Y pues ahí en esa parte, respondiendo a esa pregunta, ¿cuáles serán los aportes o el impacto esperado? Y por último, ¿a quién puede beneficiar? Entonces serían los beneficios tecnológicos para la empresa, para la universidad, para una comunidad. Beneficios económicos, lo mismo, beneficios económicos para la empresa, una institución, una comunidad,
beneficios sociales. Entonces ahí deben redactar y colocar esos beneficios. Y esa justificación pues debe estar basada en datos estadísticos, en trabajos anteriores, en libros, en investigaciones, proyectos que ya se hayan hecho. Pero que, digamos, por ejemplo, las investigaciones y proyectos que hayan llegado hasta cierto punto y ustedes con el trabajo que van a desarrollar lo van a complementar o lo van a mejorar. Otra parte de ese documento son los alcances. Entonces, en los alcances se describe qué tipo de proyecto es. El objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes. Entonces, ahí tenemos que el tipo de proyecto puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Ahí se hace la identificación del proyecto. En los alcances pues se debe definir hasta qué punto se espera llegar con el desarrollo del proyecto de grado. En este caso el que vamos a desarrollar aquí en curso integrador. ¿Cuál es el grado de profundidad del tema? ¿Qué logros se van a alcanzar relacionado con los aspectos operativos, el diseño, la parte teórica? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen que van a plantear solamente un prototipo simulado, ¿sí? Entonces ahí ya le están dando un alcance a su proyecto. Entonces, por ejemplo, en este semestre, como estamos trabajando en la virtualidad, el prototipo que ustedes van a entregar o van a desarrollar va a ser simulado, no construido, ¿sí? Entonces, ojo con eso en la parte de los alcances. Vienen las limitaciones y delimitaciones. Las limitaciones están relacionadas con los recursos del proyecto. Entonces pueden haber recursos tecnológicos. Entonces las limitaciones pueden ser en cuanto a los instrumentos. Entonces los instrumentos con que contamos son un osciloscopio de tantos hertz, todo eso nos limita las mediciones a señales por debajo de esa frecuencia. Software, se trabajará con software libre, porque no se tiene una licencia o la licencia es muy costosa para adquirirla. Esa es una limitación. Recursos materiales e insumos. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando un proyecto en una empresa, la empresa lo va a limitar con respecto al presupuesto. Entonces ahí hay una limitación, se trabajará con el presupuesto asignado por la empresa. Aspectos técnicos, por ejemplo la medición de variables, de pronto no se tiene el instrumento, se tiene que hacer una medición derivada, no se puede hacer una medición directa, entonces esa es una limitación. Y por último el tiempo, ustedes definen en su proyecto. Este proyecto se desarrollará en 6 meses, en 1 año, en 2 años. En el caso de el proyecto que vamos a plantear en curso integrador, pues está limitado a la duración del semestre. Entonces ahí pueden ya ir teniendo en cuenta esas limitaciones. Y las delimitaciones son restricciones que fija la investigación, el investigador respecto a la cobertura que tendrá la investigación en algunos aspectos considerados como el espacio geográfico. Solamente se desarrollará en la ciudad de Cúcuta, en el municipio de Los Patios, en la Universidad Francisco de Paula Santander. Los objetos, o sea, cuáles van a ser los objetivos de estudio. Nos vamos a limitar solamente hasta cierto punto en la investigación, como por ejemplo el título que les planteé al principio de espumas cerámicas, hasta
cierto tipo de espumas cerámicas y la profundidad del tema. Esas son las delimitaciones. Luego vienen los objetivos. El primer objetivo que se plantea es el objetivo general. Entonces está relacionado con el título del proyecto y la pregunta de hipótesis que se planteó en el problema. Luego vienen los específicos. Son submetas definidas para conseguir el objetivo general. O sea, una serie de objetivos que al desarrollarlos uno por uno se completa el objetivo general. Entonces el objetivo general debe mostrar una relación clara, consistente y coherente con la descripción del problema, y específicamente con las preguntas de hipótesis que se quieren resolver. Se recomienda formular un solo objetivo general. ¿Sí? Entonces ese objetivo pues debe basarse más que todo en la pregunta o hipótesis que se plantea en el problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, teniendo ya pues su objetivo general planteados, pues se deben formular los objetivos específicos para lograr ese objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta. No se deben confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos. Por ejemplo, digamos, tomemos como ejemplo un objetivo que sería redactar las especificaciones técnicas del sistema de medición de variables para espumas cerámicas. Oiga su opinión, ¿es un objetivo o una actividad? ¿Cómo, David? No le escuché muy bien. Si puede volver a repetir lo que acabo de decir, por favor. Redactar los requerimientos para el sistema de medición de variables para la medición de espumas cerámicas. ¿Ese redactar es una actividad o un objetivo? Yo digo que es una actividad. Muy bien, Jennifer, es una actividad. Entonces hay que aprender a diferenciar entre objetivos y actividades. Ambas están o inician con un verbo en infinitivo. Entonces hay que diferenciar. Los objetivos específicos. Entonces la estructura de un objetivo específico consta de un qué, un cómo y un para qué. Esto ya lo sabemos todos, es un verbo terminado en infinitivo, pero debe ser una acción medible, como por ejemplo identificar, diseñar, dimensionar, más cómo se hace, describir cómo se hace, describir el recurso y para qué se hace. Por ejemplo, diseñar un circuito electrónico basado en tecnología PSOC. Ese es el qué. A partir de la simulación de un modelo matemático en MATLAB, el cómo. Para el procesamiento de una señal de audio proveniente de un mezclador. ¿Para qué? Entonces esos objetivos específicos deben tener esas tres características: el qué, cómo y para qué.
Generalmente, mínimo se deben plantear 2 objetivos específicos y máximo 5 objetivos. Lo ideal serían 4 objetivos, ¿sí? Tampoco se puede llenar de objetivos específicos porque entonces se alarga el tiempo de desarrollo del proyecto. No van a tener el tiempo para desarrollar esos objetivos. Lo que recomienda es, se identifican varios necesidades del proyecto que se van a hacer y se resumen en uno solo. Entonces, por ejemplo, seleccionar los dispositivos electrónicos para la medición de la permeabilidad en espumas cerámicas. ¿Sí? Entonces, en esa selección de dispositivos entra la selección del el sensor de medición, la forma como va a medir la permeabilidad en esas espumas, el dispositivo, por ejemplo el microcontrolador o el procesador que va a utilizar para hacer el tratamiento de las señales. Entonces, acuérdense, mínimo 2 objetivos, máximo 5 objetivos. Luego de plantear el objetivo general y los objetivos específicos, viene el marco referencial. Entonces, en el marco referencial, lo primero que tienen que hacer es consultar qué antecedentes hay sobre el problema que quieren resolver. Entonces ahí ustedes verifican que ya no se haya resuelto el problema, entonces no habría necesidad de hacer el planteamiento de un nuevo proyecto porque ya está resuelto el problema. O si se resolvió el problema en parte, cómo ustedes pueden completar o mejorar la solución que plantearon anteriormente. Entonces esa consulta de antecedentes y estado de arte se realiza en las bases de datos, en libros, en tesis de grado, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces ahí ya no se recomienda buscar en Google, sino buscar en uno más especializado como el Google Academic o el Google Scholar, ¿sí? Donde al usted buscar un determinado tema le arroja resultados de artículos, libros y trabajos de grado. Luego de antecedentes, ustedes hacen una recopilación en el marco teórico, donde van a resumir todos los temas que ustedes consideren necesarios para el desarrollo de su proyecto. ¿Sí? Es un resumen, no se tienen que extender. ¿Por qué? Porque ustedes colocan, por ejemplo, si van a hablar de los sistemas embebidos, entonces hablan qué son los sistemas embebidos, hacen una pequeña definición y hacen la referencia. Si el lector quiere ir a profundizar en los sistemas embebidos, puede ir y consultar la referencia. Entonces, ahí mismo siguen hablando de los sistemas embebidos, que el Raspberry, que el Arduino, que el PSOC. Entonces son pequeños apartes y luego se referencia para que el lector, si quiere profundizar en el tema, vaya a la referencia indicada. Luego, si es necesario un marco legal, se anexa ahí en el marco referencial. ¿Dónde hay necesidad de un marco legal? Por ejemplo, si ustedes están diseñando un instrumento que vaya a ser utilizado en una persona, un instrumento biomédico, entonces ese instrumento debe cumplir con ciertos parámetros dados, por ejemplo, por la IEEE, por el INVIMA. Si están diseñando un sistema de comunicación,
entonces por el Ministerio de Comunicaciones, qué frecuencias están libres, si están libres, cuál es el rango, el ancho de banda que debemos usar. Bueno, toda esa parte va en el marco legal. Bueno, y como ustedes están sacando esa información de libros, de internet, entonces se debe citar de dónde sacó la idea o el párrafo que ustedes colocaron. Y vamos a trabajar con la referenciación en normas IEEE. Asimismo, si ustedes extraen una imagen, entonces la imagen debe tener un título, un número de figura, identificarla, ¿sí? Y adicional la fuente donde fue extraída esa imagen. Y pues debe mantener un orden de las figuras según van apareciendo, figura 1, figura 2. Por eso al principio les decía que debería haber una lista de tablas al principio del documento, después de la tabla de contenidos. Lo mismo, si ustedes van a insertar una figura en el documento, pues deben ser descritas en el texto antes de exponerlas. Hay veces que escriben el texto y ponen figuras, pero no referencian, o sea, no dicen la señal continua tiene tal característica y se observa en la figura 2. Entonces queda, digamos, como islas. El texto es una isla, la figura es otra isla y no relacionan esas figuras con el texto. Y adicional, si van a digitar ecuaciones, utilizar la fórmula de Word para digitarlas. Y adicional, comunicar qué significa cada una de las partes de la ecuación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Bueno, dudas. Cuénteme, José Fabián. Ingeniero, con respecto al marco legal tendríamos, si sellamos algún dispositivo o algo, tendríamos también que tener en cuenta lo descrito en la ISO, si tuviera pertinentemente. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar después del diseño, después del marco referencial viene el diseño metodológico. Entonces, en el diseño metodológico, ustedes van a partir de los objetivos planteados específicos planteados y van a detallar procedimientos, técnicas, diseños, datos estadísticos, simulaciones que son requeridas para desarrollar ese objetivo. Entonces, ahí sí deben plantear actividades. Entonces, si la actividad, bueno, el primer objetivo específico fue recopilar información sobre los sistemas de adquisición de señal y procesamiento de las mismas. Entonces las actividades serían consultar en libros, consultar en bases de datos, resumir el tema, ¿sí? Entonces con cada objetivo ustedes plantean 2 o 3 actividades que se deban hacer para cumplir con el objetivo específico, ¿sí? Y esas son las que pues van a, digamos, a desarrollar para lo que sería el segundo previo y el documento final.
Luego viene un cronograma de actividades, el cronograma de Gantt. Entonces ahí, como lo dice, van a referenciar las actividades a realizar para lograr los objetivos propuestos. Todas esas actividades salieron del diseño metodológico. Cada objetivo pues puede tener 3-4 actividades, y esas son las actividades las que van a plantear acá en el diagrama de Gantt. Entonces lo pueden hacer por semanas, de marzo hasta junio, que termina el semestre. Lo dividen por semanas y a cada actividad le asignan un tiempo. Hay actividades que, por ejemplo, pueden ir durante todo el desarrollo del proyecto, ¿sí? O solamente presentarse en las primeras etapas. Entonces ustedes hacen esa asignación. Entonces es importante tener en cuenta que el proyecto se desarrolla durante el semestre de clase. Luego viene el presupuesto del proyecto. Pues este debe presentarse en forma global y desglosada. Entonces ahí se incluyen los gastos de personal, de equipo, de software, viajes, salidas de campo, materiales, publicaciones, patentes. Bueno, si tienen que adquirir algún libro, adquirir algún artículo, las bases de datos, pues la mayoría de los artículos son gratuitos, pero en algunos casos la base de datos cobra por descargarlo. Entonces ahí se pueden incluir en el presupuesto. ¿Y cuáles van a ser las fuentes de financiación? Entonces una fuente de financiación puede ser la universidad o financiación propia. Entonces para ese presupuesto ya hay unas tablas asignadas. Aquí, por ejemplo, las que ven en pantalla, la primera es el presupuesto global, ¿sí? Y las que siguen son las del presupuesto desglosado. Entonces, por ejemplo, acá en el presupuesto global tenemos rubros: personal, entonces el estudiante, si es en efectivo o en especie. Entonces, por ejemplo, ustedes van a dedicar el tiempo en horas durante el semestre, entonces esas horas son en especie. ¿Qué horas paga la UFPS? Pues las horas del director de su proyecto o del codirector si es una fuente externa. Entonces esta tabla de aquí es la general. Acá en el primer rubro tenemos personal, y si observamos inmediatamente después de esa tabla tenemos el desglose del personal. Entonces, nombre del director o estudiante, entonces aquí irían sus nombres, el nombre del director, cuál es la función dentro del proyecto, si es el estudiante, es el ejecutor, dedicación hora semana. Entonces en curso integrador serían 3 horas a la semana por 16 semanas. Ahí sale la dedicación hora semana. Le asignan un valor, el número de meses, y pues la fuente va a ser usted mismo, el estudiante. Si es el director del proyecto, entonces la función sería el de asesoría en el desarrollo del proyecto. Dedicación hora semanal, ahí puede ser una hora semanal, el valor de la hora, el número de meses, y aquí la fuente de financiación sería la UFPS. Bueno, entonces cada rubro que se ve en esta tabla principal tiene una subtabla, que es donde se desglosan todos los ítems relacionados con el presupuesto, ¿sí? Entonces se tiene en cuenta qué rubros: personal, equipos, software, si hay necesidad de adquirirlo. Entonces habría que ver qué fuente va a pagar ese software, si es el estudiante, si es la universidad o una empresa, en el caso de que sea externa. Si por ejemplo tuviéramos acceso a los laboratorios de electrónica,
Entonces los laboratorios de electrónica tienen MATLAB, tiene Orca, tiene Proteus. Entonces ahí la financiación sería la UFPS en especie. Materiales están relacionados con sensores que tengan que comprar, si están construyendo algún prototipo, el material, la fabricación, etcétera. Todo eso iría en ese rubro. Bueno, salidas de campo. Si el proyecto requiere una salida de campo, entonces especificarla. Ahí generalmente la financia la universidad en efectivo o la fuente externa. Material bibliográfico, si hubo necesidad de comprar algún libro, de adquirir una base de datos, ahí se referencia, ahí se coloca el valor. En el caso de la universidad, como les da acceso a bases de datos, el semestre anterior ya empezó a darle acceso a la IEEE, está la Scopus, la Ciencia Direct, la ACM. Entonces no significa que no tengan un valor. Ese es un bien aportado por la universidad y lo aporta en especie. Entonces ahí ustedes deberían averiguar cuánto paga la universidad por la suscripción a la IEEE Explorer. Entonces, acceso a base de datos IEEE Explorer en la tabla donde se desglosa, tanto anual, tanto mensual, y iría en especie. Publicaciones y patentes. Entonces a veces para publicar en una revista cobran hacen cobro para hacer algunos procesos de publicación. Igual si se realiza un proceso de patente, también se debe pagar. Por ejemplo, la patente que obtuvo los profesores Sergio Sepúlveda y Luis Bustos, esa patente la pagó la universidad. Entonces iría en UFPS en efectivo. Ahí se van desglosando todos esos rubros. Servicios técnicos. Por ejemplo, ustedes necesitaron la instalación de una tubería. Entonces, como de pronto usted no tenga ni idea cómo se hace la tubería, que abrir la brecha, instalar el tubo, bueno, se tuvo que contratar a un plomero. Entonces ahí va en ese rubro, o ese rubro serían los servicios técnicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ya habíamos hablado de las referencias bibliográficas. En el documento pues se van a citar en formato IEEE, o sea, con los corchetes y el número. Al final del documento pues hacen la recopilación de esas referencias bibliográficas. Pues esas referencias bibliográficas siguen o tienen ciertas características. Entonces la pueden hacer a mano o utilizar un software de referencias bibliográficas. Entonces en lo relacionado al software, en la próxima clase pues les voy a dar una clase sobre el manejo de esos software para que ustedes elijan. Pueden hacer ese proceso manual, que es un poco tedioso, o lo puede hacer semiautomático con la ayuda de ese software. ¿Sí? Pero eso sí, ya lo veremos la próxima clase. Hay que referenciar sitios web, artículos, libros, blogs. Entonces todo eso debe ver en las referencias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces
en el PLAT del grupo A, yo matriculé automáticamente a los estudiantes del grupo B. Entonces, para que también puedan tener acceso a los materiales que vamos a ir publicando ahí en el PLAT. Aquí ya están todos agregados, los agregué según el correo electrónico institucional, ¿sí? Entonces ahí están. Para buscarlo, pues ustedes entran a su plataforma de apoyo docente y buscan el curso de 1160-084A. ¿Cómo se dan cuenta que es el indicado? Pues aquí está ya actualizada la información de las horas de asesoría. Había comentado que iba a ser los martes de 3 a 4. Ahí está el link de Google Meet. Y miércoles de 3 a 5, también con su respectivo link. Acá como primer material tenemos el manual del anteproyecto. Ese es el manual del anteproyecto de ingeniería electrónica. Tiene pues todos los pasos, todas las partes del documento que les acabé de escribir, ¿sí? Y al final, en los anexos, van a encontrar los modelos de las tablas de presupuesto que hablamos ahorita en la presentación. Entonces, la primera, pues el presupuesto global, y las tablas subsiguientes son los desgloses de ese presupuesto global. Entonces tenemos personal, equipo, software. Entonces tabla 2, descripción de gasto personal, ahí se hace el desglose. En la global se totalizan todos. Equipos de uso propio, ahí pueden colocar su multímetro, su computador personal. Descripción del software que se planea adquirir. Entonces, si necesitan algún software específico que no tenga la universidad, entonces en esa tabla lo discriminan. Si no es necesario, pues no colocan esa tabla. Y en la tabla general colocan 0. Descripción del software de uso propio. Entonces ustedes tienen Word, ahí va registrado. Va a MATLAB, en el caso de la universidad, va a Orca. Si utilizan algún tipo de software libre, entonces también va a ir ahí relacionado, pero entonces el costo sería 0. Descripción de material e insumos, los que le escribía, resistencias, capacitores, circuitos integrados, que se compró una Raspberry Pi u otro sistema embebido. Ahí se registra. Salidas de campo, por ejemplo, se necesitan hacer mediciones en una subestación, entonces eso es una salida de campo. Material bibliográfico, lo que les dije, registren ahí lo que son las bases de datos que tiene la universidad. Si compran algún libro, pues va a ir registrado en ese rubro. Lo que le habla de publicaciones y patentes, aquí se registran los servicios técnicos. Entonces se necesitó contratación de un plomero, justificación, se necesitaba instalar una tubería de agua para tal objetivo. Descripción de viajes, ahí estos viajes están relacionados, por ejemplo, si ustedes proyectan su trabajo de grado para una publicación, entonces, y participación en un congreso nacional o internacional, entonces ahí ustedes hacen la descripción de ese rubro. Entonces ese rubro generalmente serían el costo de los pasajes, el costo de inscripción en el congreso y el lugar donde se van a quedar. Entonces ahí se hace esa descripción. Y aquí al terminar la clase, pues les voy a publicar
la grabación de la que tuvimos hoy para que tengan ahí acceso y referencia a lo que se habló hoy. Entonces, dudas, preguntas. Profesor, Sí, cuénteme. la bibliografía, si uno la descarga pues ilegalmente, ¿qué presupuesto debería colocarle? Si la descarga ilegalmente no debería decir eso porque se estaría autoincriminando. Sí, O sea, sí o sí siempre tiene que tener precio. sí, exacto. Pero usted puede decir que la encontró en Google Académico, entonces no debe referenciar que fue descargada de tal sitio en particular donde se permite la descarga de libros y artículos. Ingeniero, lo mismo ocurre con las aplicaciones de licencia. Entonces uno dice que uno la pagó. O puede decir que descargó la versión de prueba y trabajó con la versión de prueba. En el caso que se descargue en su, digamos, en computador personal. Listo, profe, no tengo más preguntas. Ingeniero, otra pregunta. En el transcurso del día o de los días, irá sabiendo la guía donde dice el tipo de letra, lo del espaciado y todo eso. Ah, listo, sí señor, esas se las voy a especificar ahí, aquí en el plat, para que puedan empezar a trabajar en el documento.